con cada amigo en esta noche. Les saludo en el amor de Jesucristo y espero que sean todos bendecidos los que nos oyen y nos ven a través de estas redes sociales. Que el Señor les acompañe y les bendiga en una forma muy especial. En este momento, pues vamos a continuar con un tema que hemos venido trayendo, que lo hemos titulado Vestiduras cristianas. Entonces, vamos a leer un pasaje bíblico. Voy a invitar a cada hermano que tiene su Biblia al alcance y a los amigos para que estén atentos a este mensaje, a esta porción bíblica de la palabra de Dios, que lo conseguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 38 y 39. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios, lo hacemos bajo la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Es un privilegio que Dios nos concede poder compartir, poder exponer esta meditación de la palabra de Dios. Esperamos que sea de gran bendición a los oyentes, sea de gran bendición a los que están atentos a oír el mensaje de la palabra de Dios. En este momento vamos a hablar acerca de una historia narrada ahí en las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Samuel, donde nos habla de una guerra que tuvieron los israelitas contra los filisteos. Entonces, he titulado esta enseñanza, este pasaje bíblico, con el nombre traje de guerra, vestido de guerra, porque el hombre en la época vino usando ese traje de guerra para salir a la batalla, para salir a la guerra. Entonces, la historia nos narra acerca de David, un muchachito que era pastor de ovejas y estaba allí en el lugar pastoreando ovejas. Y era muy bendecido por el Señor Jehová Dios de Israel porque había sido ungido por Jehová. Este muchachito había sido ungido por Jehová para que fuese rey sobre Israel. Así es que el registro sagrado dice que él fue sobre Israel rey por 40 años. Pero la historia en que estamos hoy nos cuenta que siendo un muchacho, su padre lo envió para visitar a sus hermanos que estaban en la guerra y que él se diese cuenta de todo lo sucedido allí en la guerra y cómo iban los hermanos allí. Entonces llegó al lugar y cuando llega al lugar encuentra un tremendo asunto porque un gigante visitaba a los escuadrones de Israel desafiando las tropas del Señor, las tropas de Israel. Entonces, encontramos cómo este filisteo, de paso un gigante, dice la Escritura que desafiaba a Israel con tal que tan siquiera saliera uno a atacarlo a él. Y si él vencía al soldado que enviara Saúl, entonces ellos serían sus esclavos. Y si Saúl vencía al gigante Goliat, entonces serían esclavos de los filisteos. Cuando el muchachito David
llegó al lugar y entonces encontró este asunto, mucha laraca dentro del campamento, que lo que estaba sucediendo, que ese gigante venía a atacar a Israel con palabras fuera del orden, para que saliera una persona del escuadrón de Israel para que pelease con él. Cuando David oyó todo lo que el rey ofrecía a aquel soldado, que derrotara a Goliat, que lo terminara, entonces sería muy privilegiado allá en el palacio del rey, con el rey. Es más, corrió la voz que daría una hija en casamiento al que pudiese quitar a un lado al Goliat, decapitarlo, quitarle la cabeza. Y el registro sagrado nos continúa diciendo que entonces David dijo: este incircunciso barato, yo lo termino, porque el Señor Jehová está conmigo y ha desafiado los escuadrones de Israel, los ha desafiado. Entonces, ¿a quién se le ocurre ir a hacer esa cuestión de ir a desafiar los escuadrones de Israel? Y él empezó a hablar que él podía ir a derrotarlo, y eso llegó a oídos del rey Saúl. Entonces sucede que el rey Saúl envía llamar a David. Cuando lo vio al muchachito, entonces él dijo: no, muchacho, usted no, ¿cómo le ocurre a usted? Si ese hombre Goliat es un gigante y de paso ha sido guerrero desde su niñez, desde pequeño, y usted no conoce las armas, usted no conoce nada. Sin embargo, mira, ¿cómo haríamos con usted? Entonces David le dice: no, pues que yo, este muchachito, este siervo que tú ves aquí, insignificante, como lo ve usted y como me han visto acá, yo era pastor de las ovejas de mi padre allá, y venía al ataque a una de mis ovejas un león o un oso, cualquier pantera, fuera león o fuera oso, yo lo agarraba, lo encendía y lo agarraba de la quijada y lo volvía fleques. ¿Y quién es este incircunciso que está desafiando los escuadrones de Israel? ¿Quién es? Entonces le produjo a Saúl, que era el rey de Israel, un ánimo. Pronto le produjo a Saúl un ánimo de: bueno, ya que se ofreció tan siquiera ese muchachito para ir porque ningún soldado de los ejércitos de Israel salía a pelear contra Goliat. Entonces el muchachito se animó y dijo: yo iré. Entonces nos cuenta la historia, el registro sagrado, que Saúl entonces le montó unas ropas a David, le colocó ese traje de guerra y ese casco que le colocó encima, y bueno, esas botas. Yo me imagino ese traje, porque es que qué cosa tan tremenda, uno meterse en el traje de otra persona, y hay quienes se entran en el traje de otra persona y les queda grande o les queda pequeño, y entonces imagínense qué grosería es eso. Cuando David se dio cuenta que él no podía ni andar con ese traje que era de Saúl, un traje de guerra, y él no conocía ese traje hasta ahora que lo monta, y entonces se quitó ese traje, se lo quitó ese vestido de guerra, se lo quitó. Entonces él fue enseguida inmediatamente y agarró el traje de él, el vestido de guerra de David, un traje de guerra. Entonces dice la escritura que era un bolsito, un morralito ahí, y ahí buscó entonces unas piedras y se fue al ataque, porque Saúl le dijo: bueno, vaya con el Señor, vaya con Dios, que Dios lo ayude, porque yo me quedo aquí, yo estoy también temblando. Era que temblaba las tropas contra ese, oye, tremendo eso. Las tropas de Israel temblaban. Yo me imagino temblando a ese ejército cuando salía ese Goliat, ese gigante, porque era tremendo gigante. Sin embargo, David lo veía pequeñito. ¿Por qué? Porque él venía con la unción del Señor, él venía con ánimo pronto, él venía para quitarle la deshonra que tenía Israel. Aunque él fue desechado por los hermanos porque no lo quisieron,
Entonces el registro sagrado nos sigue hablando acerca de los acontecimientos de esta batalla, de esta guerra que hubo entre Goliat y David. Entonces David empezó a hacerse a la línea de la batalla y Goliat también. Pero Goliat venía, dice la escritura, que con el escudero, porque había que un escudero fuera adelante de él llevándole la lanza, la espada, porque todas las armas que este Goliat llevaba eran pesadas. Entonces el muchachito empezó a esquivarle esas espadas, esas jabalinas, esas lanzas, y él se fue al campo de batalla y a la línea de batalla empezó a guerrear contra aquel Goliat, contra aquel gigante. Oye, amados hermanos, qué bueno es colocarse uno el traje de Dios, el traje de guerra. Hay quienes piensan que para salir a la guerra, salir de cualquier manera por ahí. Y no, hay que salir bien con la investidura del Señor. ¿Sabe qué dice la escritura en Eclesiastés? En el capítulo 9, del versículo 8. Dice la escritura que no falte el ungüento sobre nuestra cabeza y que siempre nuestros vestidos sean blancos. Porque ese es uno de los trajes que el Señor quiere que los hermanos no lo dejen ensuciar, no lo dejen embarrar ese traje, porque Él quiere un traje sin mancha y sin arruga. Entonces, amados hermanos, dice la escritura, vestidos pues con la coraza de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio. Pues dice la escritura, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las potestades de las tinieblas, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, amados hermanos, qué bueno es conocer para nosotros hoy que estamos preparándonos para entrar a la patria celestial. Pero aquí tenemos la guerra contra las huestes malignas. Tenemos que luchar contra esas fuentes del mal, contra las fuerzas de las tinieblas. Dice la escritura que tenemos que tener la vestidura de Dios, la armadura de Dios, para que podamos soportar, y si no, no podemos. Entonces, hermanos, podemos ver a un muchachito valiente ahí, luchando contra un gigante, porque ese gigante había puesto a correr a las tropas de Israel, a todos los ejércitos de Israel, inclusive a Saúl, que era el más fuerte ahí, que era rey. Él no podía enfrentarse con este gigante. ¿Por qué? Porque era un gigante que cada día venía roncando ahí, y venía con esa palabra fuerte y roncaba para ver quién salía. Él venía provocando a los escuadrones de Israel, pero no lo había conseguido. Cuando vio a David, dice la escritura que lo tuvo en poco. Entonces él pensó dentro de sí, ¿qué piensa el rey Saúl? ¿Que me va a turbar? ¿Que me va a contradecir? ¿Por qué no me manda un hombre completo? Y escatimó y tuvo en poco a David. Y dice el registro sagrado que en esa línea de combate, que en esa línea de batalla, entonces vino el ataque. ¿Por qué? Porque David sí llevaba el bolsito pastoril, y entre ese bolsito llevaba unas piedras lisas que encontró en el arroyo por ahí. Y entonces viene y dice la escritura que David, para terminar con el gigante, no necesitó ni espada ni jabalina, no necesitó ni lanza ni nada, porque con una honda y piedra acabó a este gigante. Cuando esta gente de los filisteos, que era un ejército también enorme, vio cómo fue derrotado este Goliat, este gigante, entonces se dieron a la fuga. Ahí sí les entró ánimo al pueblo de Israel de perseguir a los filisteos.
y los persiguieron, pero vino la ayuda de Jehová de los ejércitos, y dice que más fue la lluvia de piedra que les envió Jehová, y fue más las muertes que hubieron que lo que hizo el escuadrón de Israel. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos amados, lo que debemos hacer es cada día también batallar contra las fuerzas del mal. Tenemos que batallar contra nuestros enemigos, los enemigos del alma, que son los que nos interrumpen, nos incomodan el paso a la patria celestial. Porque el enemigo quiere tratar de robar esa identidad. Él quiere robarle el traje, así como hizo Saúl, quitándole el traje que traía David y colocándole otro traje que no era de él. El vestido que él traía era solamente la honda y la piedra, más nada. Con eso derrotó a este gigante. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos a la expectativa de los acontecimientos que nos suceden a cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Entonces, ya sabemos, hermanos amados, pues la Escritura nos dice que debemos de estar a la expectativa para entender y discernir cuáles son los dardos que lanza el enemigo. Alabado sea Dios. Bien, amados hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de los hermanos y Dios les acompañe en una forma muy especial, y continuaremos avanzando, estando atentos a la voz de Dios y estando al ataque para poder llegar a la tierra que Dios nos ha prometido. Dios nos continúe bendiciendo, hermanos.